السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Micrófono un poquito, retíralo un poquito porque se escucha muy conecto. Busco ayuda en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que favoreció unos meses sobre otros. Alabado sea aquel que hizo Ramadán el mejor de los meses. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que el único que merece ser adorado excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, el mejor maestro, el mejor profeta. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, agradezco a Allah que me ha permitido reunirme otra vez con todos vosotros, hermanos y hermanas, para así recordarle, para seguir aprendiendo en este bendito mes. Y del mismo modo que nos ha reunido aquí en esta musalla, le pido a Allah que nos reúna en el paraíso. Amén. En segundo lugar, quiero agradecer una vez más a la directiva de la Mezquita Real, Masjid al-Muhsinin, por haber confiado en mí, por haberme invitado a estas charlas de Ramadán. Que Allah los recompense a todos ellos, al presidente, al imam y a todos los miembros de la directiva. Jazakumullahu khairan, que Allah os haga de la gente del paraíso y os aleje del infierno. Amén. Dice Allah en el Corán: وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. En español nos dice Allah en el Corán: y entre la gente del libro hay gente que es iletrada, ummi, es decir, que no sabe leer ni escribir, que lo único que saben de su libro sagrado es recitar y recitar, leer y leer, pero no entienden su significado. No entienden su significado, no entienden qué quiere decir. وهذا ما ذكره البغوي في تفسيره لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي يتلونه ولا يفهمون معناه لا يتدبرونه ولا ينظرون في آياته ولا يسألون أهل العلم مجرد التلاوة تلاوة بعد تلاوة. Es decir, Allah nos habla de la gente del libro, de este grupo de la gente del libro, y nos dicen que lo único que saben de su libro sagrado es leer, leer y leer, recitar, recitar y recitar, pero no entienden su significado. Por tanto, es obligación de todos nosotros, como musulmanes, el entender el significado de nuestro libro sagrado, el entender qué estamos leyendo cuando leemos el Corán, para así no asemejarnos a la gente que solo repite como loros, pero no entienden lo que quiere decir. Y por eso es importantísimo que el musulmán en este mes de Ramadán y fuera de Ramadán también, pero sobre todo en este mes, que se enfoque al Corán, pero no solo leyéndolo, sino entendiendo qué quiere decir. Por eso dijo el gran imam, el imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, que murió en el año 751, dijo: no hay mejor ocupación en la que el musulmán puede dar su tiempo, puede dedicar su tiempo,
tal como a entender el Corán. Es el mejor tiempo que puedes dedicar. La mejor ocupación en la que puedes estar ocupado es aprender qué quieren decir las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Y nosotros, es parte de nuestro método, de nuestra tradición en Ramadán, que siempre procuramos dedicar las charlas a hablar del Corán, del tafsir del Corán, porque es el mes del Corán. En Ramadán fue revelado el Corán el Karim, por tanto se hace imperioso, se hace necesario dedicar las charlas de Ramadán al Corán el Karim. Porque los sabios, rahimahumullah, cuando llegaba Ramadán, ellos dejaban de lado las clases sobre halal y haram, las clases sobre el fiqh, las clases sobre aqida, las clases sobre historias, etcétera, 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 las clases sobre raqa'iq, es decir, que no está mal hablar del vecino, que hay que ser generoso con la gente, etcétera, etcétera. Todas estas clases las dejaban. Jazakallahu khairan. Solo se dedicaban al Corán, a entenderlo. Y nosotros queremos seguir ese ejemplo de los grandes sabios. Y por eso todos los ramadanes lo dedicamos solo para hablar del Corán, para hablar concretamente del tafsir del Corán. En esta mezquita o en esta musalla explicamos ramadanes anteriores, hace 3 años más o menos, la explicación de Surat al-Fatiha por completo. La explicamos aquí. Explicamos después Ayat al-Kursi en esta musalla durante 3 ramadanes. Tuvimos 12 clases solo hablando de Ayat al-Kursi en esta musalla, alhamdulillah. 3 ramadanes solo hablando de Ayat al-Kursi. Y ya hemos terminado el año pasado Ayat al-Kursi. Y hoy, inshallah, en este mes de Ramadán vamos a abrir otro capítulo, otra sura más que vamos a explicar. Otra sura nueva. Y digo, وبالله التوفيق ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لا حول ولا قوة إلا بالله. Es parte de este mundo, hermanos y hermanas, el que haya cosas agradables y cosas desagradables. El creyente sufre de todo tipo de cosas en este mundo. Hay cosas que le provocan miedo, hay cosas que le provocan dolor, hay cosas que le hacen llorar, hay cosas que le dejan sin dormir, hay cosas que le preocupan, hay gente que siente ansiedad, hay gente que si no toma su pastilla por la noche no puede conciliar el sueño, hay gente que tiene un enemigo al que tiene miedo. Hay gente que teme que alguien, un vecino, un amigo le engañe, le traicione y le haga mucho daño, etcétera, etcétera. Es parte de este mundo el estar lleno de cosas que nos provocan miedo, temores y dolor. Y entonces se hace necesario para el creyente, para el musulmán, el refugiarse, tener a alguien que le ayude a estar protegido para que nadie le haga daño, para que nadie le cause dolor, para que nadie le deje sin dormir y viva feliz y tranquilo en la protección. Pero como todos sabemos, no hay una cueva o una caverna donde si tú vas, o un castillo, de donde si tú vas ya estás salvado, estás protegido, nadie te va a hacer nada, para nada. Porque incluso en esa cueva o en ese castillo puede haber animales peligrosos, dícese serpientes, dícese insectos peligrosos o seres que no vemos, tal como los demonios, los jinn. Es decir, que el miedo o el mal te puede llegar donde sea que estés. Y si es así, entonces tenemos que tener algo que nos proteja, algo que nos haga estar salvaguardados de todo lo malo y vivamos tranquilos y en paz. Y ese alguien no es otro que Allah subhanahu wa ta'ala. Es el único que nos puede proteger. Pero, ¿cómo? Allah nos ha legislado, nos ha dado en su libro aleyas y suras para así protegerte y nadie te puede hacer daño. Aunque planeen, aunque estén toda la noche planeando acabar contigo o hacerte daño o robarte o traicionarte
etcétera, etcétera. Si tú te aferras a estas aleyas o a esta sura o a estas suras, estarás protegido y nadie te podrá hacer daño, nadie te podrá alcanzar con su enemistad o con sus artimañas. Por eso nos cuenta Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala. Ibn al-Jawzi es un sabio que murió en el año 597. Fijaos, en el año 597. Ahora estamos en el año 1438 de la Hijra, de la Égira. Este sabio murió en el 597. Nos dice en su famoso libro Talbis Iblis, en árabe nos dice: وقد حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال العالم: هذا طويل، وإذا مررت بغنم ونبحك كلبها أو منعك من العبور ماذا تصنع؟ قال: أكابده وأرده. قال العالم: هذا طويل عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفيه عنك. ذكره، انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله، وذكره في كتابه النفيس تلبيس إبليس. En español, nos dice este gran sabio que se transmite de los primeros musulmanes, que un sabio una vez, queriendo examinar a su alumno, le dijo: oh alumno, ¿qué haces si Shaitán te incita al haram? ¿Qué haces si Shaitán te incita al haram? Es decir, te trae pensamientos para que tú vayas al haram. ¿Qué haces? Responde el alumno: me esfuerzo en alejar esos pensamientos. Dice el sabio: ¿y si vuelve otra vez Shaitán, qué haces? Responde el alumno: me sigo esforzando y lo alejo de mí. Dice el sabio: ¿y si otra vez vuelve Shaitán, tú qué haces? Dice: me sigo esforzando y lo alejo de mí. Dice el sabio: esto es mucho trabajo, vas a estar mucho tiempo así. Pero te quiero hacer otra pregunta. Si pasas, imagínate que estás en el campo y pasas cerca de unas ovejas, y el perro que cuida a esas ovejas te quiere atacar, te empieza a ladrar, te quiere atacar. ¿Cómo haces tú para salvarte de ese perro? Dice el alumno: empiezo a tirarle piedras, empiezo a esforzarme y a echarle para que se vaya. Dice el sabio: eso es mucho, vas a perder mucho tiempo así. Pero lo que es bueno, lo que te aconsejo, la solución a todo esto, es que vayas al dueño de esas ovejas y de ese perro, que vayas al dueño de ese rebaño y le pidas a él que aleje de ti al perro. Y el dueño, una vez que le diga al perro: ven aquí, ya está, se va a callar. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Por tanto, ¿por qué hemos traído este pequeño suceso de los primeros musulmanes? Para así darnos cuenta que muchas veces tenemos miedo de cosas y hacemos cosas que llevan mucho trabajo, siendo que la solución es sencilla: es ir al dueño de todo lo que existe, es ir al creador de todo lo que existe. ¿Quién es? Allah subhanahu wa ta'ala. Una vez que tú te dirijas a Allah y le llores a Él y le pidas que te proteja, Allah te va a proteger de todos tus miedos y nadie te puede hacer daño. Y vivirás tranquilamente en la vida. Y por eso dicen el profeta sallallahu alaihi wasallam, y con esto ya entramos en la clase directamente, esto era una breve introducción, que las mejores suras para protegerte y que no te pase nada malo, que no te hagan daño, son lo que llaman nuestros sabios al-mu'awwidhatayn. Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Entonces nosotros vamos a hablar en estas charlas que me tocan aquí con todos vosotros, hermanos y hermanas. Vamos a dedicarlo este Ramadán solo para hablar de Qul a'udhu bi rabbil falaq, de Surat al-Falaq. Solo vamos a hablar de Surat al-Falaq. ¿Por qué? ¿Por qué nos hablas de esto, hermano Hisham?
porque queremos protegernos, hermano y hermana, porque no queremos que nadie nos haga daño, porque queremos que Allah nos ayude y nos proteja y nos aleje a toda la gente que nos quiera hacer daño. Por eso estamos hablando de por eso queremos hablar de Surat al-Falaq. ¿Y cuáles son los beneficios de Surat al-Falaq? ¿Cuáles son las virtudes de Surat al-Falaq? Nos dice un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, كما روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وسنن أبي داود بسند صحيح ما استعاذ قال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر ألا أخبرك بأفضل ما استعاذ به المتعوذون قال قلت بلى يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. En español, en español, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿acaso le dijo a Uqbata ibn Amir, acaso no sabes que esta noche han sido reveladas unas aleyas de las mejores aleyas que hay en el Corán? ¿Cuáles son? Qul a'udhu bi rabbil falaq, es decir, la sura por completo, y Qul a'udhu bi rabbin nas. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith auténtico, no hay suras o aleyas que te protejan más de todo lo malo, tal como Qul a'udhu bi rabbil falaq y Qul a'udhu bi rabbin nas. Por tanto, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que estas dos suras, Qul a'udhu bi rabbil falaq, a'udhu bi rabbin nas, para quien las lee con esta intención, le protegen de todo lo malo. No te pueden hacer daño, ya sean animales peligrosos, ya sean, como dije, insectos, ya sean reptiles, ya sean demonios, ya sean jinn, ya sean personas, ya sean enemigos, sea lo que sea, te protegen de todo lo malo. Y el profeta te lo dice, no hay mejor cosa en el Corán, mejores aleyas en el Corán que te protejan de lo malo, tal como estas dos suras. No hay. El profeta sallallahu alaihi wasallam, ألا أخبرك بأفضل ما استعاذ به المتعوذون. No hay mejores suras que te protejan, tal como قل أعوذ برب الفلق y قل أعوذ برب الناس. Y debido a esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam las recitaba mucho. Y esto es parte de la sunna, y lo digo por si todavía no lo hacemos, hermanos y hermanas. El profeta sallallahu alaihi wasallam, alaykum salam wa rahmatullah, siempre que se iba a dormir y se metía a la cama, a su lecho, juntaba las dos manos, juntaba sus dos manos y recitaba, añadiéndole también Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Recitaba Qul huwallahu ahad, recitaba Qul a'udhu bi rabbil falaq y recitaba Qul a'udhu bi rabbin nas. Así, juntando las manos. Cuando terminaba, soplaba 3 veces, soplaba, y después se limpiaba la cara y todo el cuerpo, y así lo hacía 3 veces. Esto es parte de la sunna. Todas las noches el profeta, nada más meterse a la cama, juntaba sus manos, recitaba estas 3 suras, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq y Qul a'udhu bi rabbin nas, soplaba y se limpiaba su cara y todo su cuerpo con las manos, así 3 veces. Quien hace esto está protegido, ya no le alcanzará nada malo. Pueden planear lo que quieran, pueden tramar lo que quieran, que si tú haces esto, nada te va a alcanzar. Y también el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hacía cuando enfermaba. Esto es también otra sunna, para que se la enseñemos a nuestros hijos, si no lo hacen. Desde hoy, inshallah, todos nuestros hijos, antes de irse a dormir, juntan sus manos
y recitan estas suras 3 veces, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque el profeta lo hacía. ¿Por qué? Porque así, hijo mío, hija mía, nada malo te va a suceder. Porque así, hijo mía, hija mía, si alguien quiere hacerte brujería, no podrán hacerte nada. Porque así, hijo mío e hija mía, si alguien te hace mal de ojo, no te va a afectar. Porque así, hijo mía e hija mía, si tienes algún enemigo, alguien que te envidia, no te van a poder hacer nada. Porque Dios te va a proteger. Todas las noches haciendo esto. El profeta lo hacía todas las noches al meterse a dormir. Es más, nos cuenta Aisha, kama fi Sahih al-Bukhari, que cuando estaba en su lecho de muerte el profeta sallallahu alaihi wasallam, en sus últimos días de vida, él estaba débil, el profeta, estaba enfermo, pero no podía hacerlo. No podía él coger sus manos y pero él no podía recitar porque estaba débil, apenas podía hablar. Dice Aisha radiyallahu anha, ¿qué hacía? Dice Aisha, yo mismo, fijaos, para que veáis que el profeta no dejaba de hacer esto, que cuando estaba enfermo también recitaba estas suras. Y esto es una sunna, la segunda sunna, que cuando nos vamos a dormir hacemos esto que os dije. La segunda sunna es, si estamos enfermos, hagamos lo mismo. Juntamos nuestras manos, qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq y qul a'udhu birabbin nas. Nos limpiamos. Soplamos antes y nos limpiamos. Da igual. Muy buena pregunta, hermano. Pregunta al hermano si es con udú o sin udú. Como quieras. Si es con udú, mucho mejor. Pero si lo hicieras sin udú, no pasa nada. Sigue siendo válido, inshallah. Si es con udú, mucho mejor. Jazakallahu khairan. Entonces, incluso cuando enfermaba, si estás enfermo, te duele la cabeza, te duele el corazón, etcétera, etcétera, junta las manos, qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, te limpias la cara como hacía el profeta. Entonces el profeta en sus últimos años de vida, antes de morir, está enfermo, apenas puede hablar. ¿Qué hacía? No quiere dejar de hacer esta sunna. Entonces Aisha, su esposa, era la que lo hacía. Aisha era la que le hacía esto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Nos dice Aisha, escuchamos el adán y seguimos, inshallah. 5 o 10 minutos después del adán nos levantamos a rezar. Bien, decíamos entonces que el profeta sallallahu alaihi wasallam, incluso cuando enfermaba, hacía esta sunna, recitaba qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq y qul a'udhu birabbin nas. Entonces cuando llega al final de su vida, antes de morir, estaba enfermo. ¿Qué hace entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam? Él quiere seguir buscando refugio en Allah en estas suras. Entonces nos cuesta Aisha, nos dice, lo que yo le hacía era que yo juntaba sus manos, es decir, las manos del profeta, y yo recitaba estas suras por él. Él no podía, el profeta sallallahu alaihi wasallam, no podía, estaba enfermo, estaba a punto de morir, pero quería seguir haciendo esto. Aisha nos dice, juntaba las manos del profeta, yo le leía estas 3 suras y yo soplaba en sus manos y le pasaba las manos del profeta por su cara y por todo su cuerpo. Dicen, ¿por qué? Le dicen a Aisha, ¿y por qué no pasabas tú tus propias manos? Si ya que tú has recitado, tú has soplado ya a Aisha, ¿por qué no le pasaste también tú las manos a tu esposo, a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dice, porque las manos del profeta tienen más baraka que las mías. Porque las manos del profeta son las que tienen más baraka. Y por eso le pasaba las manos, porque el profeta no podía hablar, no podía recitar. Y Aisha era la que recitaba por él. Por tanto, oh hermano, oh hermana, si te enfermas, haz esto también, como hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice Ibn al-Qayyim sobre estas suras, para que veas lo importante que son, dice, كما في بدائع الفوائد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين الصورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. انتهى كلامه. En español nos dice Ibn al-Qayyim la necesidad que tiene el siervo, el musulmán, el creyente, por recitar estas suras, por buscar refugio en Allah, buscar la salvación y la protección en Allah a través de estas suras, es superior, es mayor que su necesidad por respirar, por comer, por beber y por vestirse. Fijaos qué importante entonces es que recitemos estas suras cuando tengamos miedo, cuando nos vayamos a dormir, etc. Es superior, estamos tan necesitados de recitar estas suras que es mayor esa necesidad que comer y beber. Estamos más necesitados de recitar estas suras que comer y beber y respirar y vestirnos. Y estas suras, hermanos y hermanas, como dije, nos vamos a centrar en Qul A'udhu Birabbil Falaq.
En estas suras, en esta sura, en Qul A'udhu Birabbil Falaq, en Surat al-Falaq, se buscan refugio y protección, buscamos refugio y protección de Allah de 4 cosas. Y en las charlas que vienen vamos a ir explicándolas una por una. Pero hoy las quiero mencionar en general nada más. En esta sura le pidas a Allah que te proteja de todo lo malo que hay, que hay en lo que Allah ha creado. De todo lo malo que hay en los seres que Allah ha creado, tú le pides, Ya Rabbi, protégeme de todo lo malo que has creado. Le pides también, segunda cosa, le pides que te proteja del mal que hay en la noche, cuando se vuelve muy oscura. El mal que hay en la noche. Y vamos a explicar por qué la noche uno busca refugio de la noche. ¿Por qué yo le tengo que pedir a Dios que me proteja de la noche? ¿Qué le pasa a la noche? Lo vamos a explicar, inshallah, el miércoles que viene. Le pides a Allah que te proteja del mal que hay por la noche. Tercero, le pides a Allah que te proteja de la brujería, de todos los que quieren hacerte brujería, o que te quieren hacer mal de ojo, o te quieren hacer daño. Y cuarto, le pides a Allah, por último, en esta sura, en Surat al-Falaq, para que veáis qué importante es, le pides a Allah que te proteja de todo lo malo que te puede hacer quien te envidia, el envidioso, quien te envidia por algo que tú tienes, ya sea mundanal y demás, y te quiere hacer daño, quiere que todo te salga mal, etc. Entonces, en todo esto le pides a Allah refugio, le pides protección para que no te alcance ningún mal de todo esto que hemos citado. Yo ahora le he mencionado en general, pero inshallah el miércoles que viene empezaremos a hablar con detalles de cada cosa. Vamos a ver por qué la noche es mala, qué le pasa a la noche. Vamos a ver por qué es la sunna. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que quien tiene hijos tiene que recogerlos a una hora determinada. El profeta nos dice que quien tiene hijos a una hora determinada, vamos a decir a qué hora. Si están en la calle les tienes que decir, ya está, venga a la casa. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Vamos a verlo el miércoles que viene, inshallah. Todo esto relacionado con la noche, para que así nuestros hijos no les pase nada malo. Para que veáis, hermanos y hermanas, por qué es tan importante el Mu'awwidhatayn, estas 2 suras. Qul A'udhu Birabbil Falaq y Qul A'udhu Birabbin Nas. Y hemos dicho que solo vamos a hablar de Surat al-Falaq en este Ramadán, inshallah. Y antes de acabar, quiero mencionar a todos los hermanos y hermanas que quien hace esto vive más su salat. Quien hace esto, es decir, entender el Corán, porque cuando expliquemos Surat al-Falaq, tú la vas a entender por completo. La vas a entender por completo. Y no te va a pasar nada malo y tú vas a disfrutar más tu salat. Para que no seamos, como dice Allah en el Corán, tal como dije al principio, como dice Allah sobre la gente del libro, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. Y entre ellos, la gente del libro, hay iletrados que lo único que saben del libro, tal como menciona el Imam al-Baghawi, es decir, مُجَرَّدْ التِّلَاوَةِ وَلَا يَفْهَمُونَ مَعْنَاهُ. Solo saben repetir y repetir. Nos dice Allah de la gente del libro, ellos lo único que saben de su Corán, de su libro sagrado, en este caso la Torá, nos dice, solo lo leen, pero no entienden lo que quiere decir. Pero nosotros no queremos ser así. Nosotros si leemos Qul A'udhu Birabbil Falaq, queremos saber qué quiere decir entero. ¿Qué quiere decir min sharri ma khalaq? ¿Qué quiere decir min sharri ghasiqin idha waqab? ¿Qué quiere decir eso? Min sharri ghasiqin idha waqab. ¿Qué quiere decir eso? Todo eso lo vamos a explicar, inshallah, el miércoles que viene. Y hasta entonces solo menciono un consejo sobre Ramadán y nos levantamos a rezar sobre Tarawih. Es bueno, muy bueno, hermano y hermana, que te quedes a rezar Tarawih hasta que el imam se vaya, hasta que el imam termine y se vaya. ¿Cuál es el delil? Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. Quien se quede rezando el tarawih con el imam hasta que el imam termine y se vaya, todo, Allah te registra, te escribe como si estuvieras toda la noche rezando, como si has estado toda la noche rezando. Quien reza 2 y se va, no consigue esta recompensa. Quien reza 3 y se va, no consigue esta recompensa. Si tú te quedas hasta el final, hasta el witr,
lo rezas todo con el imam, Allah te escribe como si estuvieras rezando toda la noche. Tú a lo mejor a las 2 estás durmiendo, pero Allah te escribe que estás rezando. ¿Por qué? Porque te has quedado con el imam al rezar el tarawih por completo. Por tanto, no desperdiciemos esta gran recompensa, este gran khair, y esforcémonos, aguantemos, disfrutemos de la recitación del Corán en este bendito mes. Porque si sales, a lo mejor solo te vas a quedar fuera hablando con tus amigos y demás. 5 o 10 minutos, aprovecha y quédate con el imam y así ablandas tu corazón y eres más feliz tanto en esta vida e inshallah yawm al-qiyamah entrando al paraíso. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad.